Bien, tenemos que hablar de la prueba de clasificación que acaba de terminar en el Gran Premio de Qatar. La verdad que una prueba de clasificación bastante intensa, ¿no? Con obviamente algunos que otros cambios debido a lo que se vio el día de ayer en la clasificación para el sprint. Un sprint que ganó Oscar Piastri, que terminó segundo, Russell tercero, Norris. Y en la cuarta posición Max Verstappen. Oscar Piastri recortándole 2 puntitos a Lando Norris, quedó a 22 y ahora quedó con la pole para el día de mañana, pero vamos a estar detallando todo lo que hay detrás de esta clasificación en el circuito de Qatar, arrancando con la quali 1 y hablando rápidamente de la situación de Franco Colapinto, que hoy fue el piloto más lento. La verdad que muy complicado Franco, quedó como se ve acá a prácticamente 4 décimas de Gasly. Gasly había hecho un mejor tiempo, que lo había colocado de momento muy arriba, pero le borraron el tiempo por límite de pista y así todo quedó a 4 décimas el piloto argentino. Que esta fue la imagen de la clasificación de Franco. La verdad es que se lo vio luchando mucho con el coche, se lo vio más afuera que adentro, pocas vueltas limpias. Primera vuelta se la eliminaron por límite de pista, después también se lo vio saliéndose en otro lugar. Fue tantas veces sobre los pianos que por ahí probablemente haya dañado un poquito el coche, porque se vio varias veces como iba levantando Leca, el piloto argentino, que fue a la clasificación con un setup del piloto francés. Utilizaron la sprint como una práctica libre 3 y probando cosas para la clasificación. Dieron resultados, sobre todo para Gasly, un piloto que le va muy bien en este circuito, un piloto que, recordemos, el año pasado terminó en el top 5 con el Alpine, pero que a Franco se lo ve bastante más complicado y a diferencia de ayer que había terminado justo por detrás de su compañero de equipo, el día de hoy terminó bastante más lejos, último a casi 1 décima del siguiente que era Lance Stroll, así que va a ser otro fin de semana complicado para el piloto argentino, a diferencia de su compañero de equipo del cual ya vamos a hablar. Siguiendo con los tiempos, hay que hablar un poquito de, bueno, Lance Stroll, que vuelve a quedar eliminado en la quali 1, muy lejos de Fernando Alonso. Lance Stroll quedando a más de 4 décimas y media de Fernando Alonso. Ocon eliminado también la quali 1 a la 17ª posición. Yuki Tsunoda muy molesto. El día de ayer había logrado superar a Max Verstappen. Ahora quedó a 80 milésimas de pasar el corte. Pero el piloto japonés, la verdad que es muy complicado en la clasificación, quejándose del comportamiento del coche. La verdad que una situación bastante compleja dentro de Red Bull. La verdad que dieron un paso adelante con Verstappen y aumentó la diferencia con su compañero de equipo. Pero mira, porque vemos los tiempos. Yuki Tsunoda quedó a 3 décimas, casi 4, no, casi 3 décimas de Max Verstappen, porque quedó Verstappen a 4 décimas del tiempo de la punta y Tsunoda a casi 7, o sea, 3 décimas. La verdad es que mucha paridad. Vemos del mejor tiempo de Russell al decimoquinto 6 décimas, algo similar a lo que vimos de ayer, que había 6 décimas en los tiempos de quali 1 y bueno, 3 décimas que tiende a ser la diferencia normal cuando están los dos pilotos bien en Red Bull. Un poco más a veces te deja fuera de la quali 1 como pasó con Yuki Tsunoda. La verdad que pocas cosas para hacer. Que bueno, Yuki trabajó muy bien en la sprint, eso hay que decirlo, ¿no? En la sprint trabajando muy bien en la largada. Por momentos llegó a poner a la par de Lando Norris, dejando el hueco, bloqueando a Alonso para que pase Max Verstappen y terminando quinto. Así que en su momento cumplió, pero bueno, acá la verdad es que va a volver a correr Max Verstappen con un solo coche contra los McLaren. Veremos qué es lo que puede hacer. Hay que hablar de Lewis Hamilton, 18ª posición, eliminado otra vez en quali 1, se convierte en el primer piloto desde Lucas Badoer y Giancarlo Fisichella en el 2009 de quedar eliminado de manera consecutiva en quali 1 en dos carreras justamente en base a ritmo puro, porque terminó último en Las Vegas. Bueno, ni hablar, si quieren podemos poner tres, porque ayer también terminó eliminado en la SQ1 y hoy eliminado en la justamente bueno, en la quali 1, ¿no? Situación realmente muy complicada en Lewis Hamilton, que terminó, como vemos acá, a prácticamente 3 décimas y media de Leclerc, podemos decir. Leclerc pasó en la 8ª posición, que ya vamos a hablar de Leclerc, que la verdad que salió vivo de milagro el día de hoy. Ese Ferrari sabemos que es un tractor, que es un coche inconducible, pero la realidad es que la situación de este hombre realmente preocupa y mucho. Lo tuiteé durante la clasificación, da la sensación de que la situación de Hamilton con Ferrari no va a terminar bien. Lo dijimos en su momento cuando Elkan metió a los dos pilotos en la misma bolsa, ¿no? Diciendo que los pilotos tenían que hablar menos y manejar más, que me parece que era realmente injusto con Leclerc. Lo vimos Leclerc estaba dispuesto a matarse el día de hoy o ir al hospital con tal de sacar el tiempo con ese Ferrari, que ya vamos a hablar de Charles Leclerc. Pero la situación de Hamilton realmente preocupa, ¿no? No solo la situación en cuanto al nivel, sino también el tema de, a ver,
la actitud de un Lewis Hamilton que se lo ve completamente distinto a ese Lewis Hamilton que supimos conocer antes de 2021, ¿no? Ese Lewis Hamilton que era completamente aguerrido, luchador, un tipo incansable en cuanto a presionar, a meter, y realmente, bueno, sabemos que estos últimos años de Lewis Hamilton han sido realmente complicados. Lo que estamos viendo en esta temporada lo habíamos dicho previo a que llegue Hamilton a Ferrari, que si continuaba de la misma manera que continuaba con Russell, porque Russell le metió una paliza el año pasado, y en los años en Ferrari, en Mercedes fue superior Russell comparado con Hamilton, podía sufrir mucho con Charles Leclerc y lo está pasando. 18-5 están en clasificación, creo, si no hago mal las cuentas, con un Charles Leclerc que hoy se volvió a meter a quali 3 con ese tractor rojo que puede ser probablemente el octavo equipo este fin de semana, completamente inestable. Veremos de cara al futuro, pero la situación de Hamilton este fin de semana es realmente bastante triste y muy complicada, y preocupa de cara a 2026 porque, como digo, más allá del coche, preocupa el nivel que está demostrando el piloto, que no ha logrado, de los pilotos que han cambiado de equipo, da la sensación de que es el piloto que no ha logrado adaptarse a la situación en la que está. Realmente muy complicada la situación del 7 veces campeón del mundo, que largó desde el pit lane en la sprint, hicieron cambios para preparar para la quali, dijo por la radio que no podía creer cómo habían hecho el coche peor. También da la sensación que hay un problema de comunicación entre Hamilton y Ferrari. Lo hablábamos de esa cultura que cambia a lo que él estaba acostumbrado, y esa comunicación que no fluye entre Lewis Hamilton y Ferrari y lleva a esta situación. Así que situación realmente compleja. Veremos si deciden penalizar, cambiar motor, largar de pit lane. Por ahí puede ser una opción de cara a mañana, pero no hay mucho que analizar ni mucho que hacer para el piloto británico. Ya metiéndonos con lo que es los tiempos de Quali 2. Tenemos a Oscar Piastri y Lando Norris que ya se ponían arriba con los mejores tiempos, los pilotos de McLaren, mientras que tenemos a Max Verstappen que terminó tercero, pero metiéndonos con los pilotos que quedaron eliminados, tenemos a Hülkenberg, Lawson, Bergman, Bortoleto y Alexander Albon. La verdad que Alexander Albon otra vez siendo superado por Carlos Sainz, que se metió a Quali 3, que sacó una bandera roja en Quali 3 que ya vamos a hablar, pero vemos la diferencia entre Sainz y Albon y son casi 4 décimas. Nuevamente bastante superado el piloto tailandés por un Carlos Sainz que está cerrando la temporada muy fuerte con el Williams, en clasificaciones marcando en una diferencia importante a Alexander Albon en las últimas carreras. Bortoleto 14º, su compañero de equipo 11º, una diferencia de casi 2 décimas entre los dos pilotos del equipo Kick. Hülkenberg que quedó a nada, como vemos ahí del corte, a 3 milésimas para pasar. Y la verdad es que no pudo el piloto alemán, que vuelve a superar a Bortoleto. Se ha emparejado bastante en las últimas carreras. Recordemos que hubo una brecha después del parón de verano en la que Bortoleto estaba mejor que Nico Hülkenberg, pero en las últimas carreras Hülkenberg ha levantado un poquito, ya estaba más cerca. Y Oliver Mann, que nuevamente, como es la tendencia en Haas, superando a Esteban Ocon, 17º Ocon, 13º Berman. En cuanto a Liam Lawson, lo tenemos en la 12ª posición. Hatcher quedó décimo. La verdad que la diferencia de 83 milésimas entre los dos pilotos, pero le permitieron a Hatcher meterse a Quali 3, en lo que vamos a hablar ahora, ya que me voy metiendo con los tiempos de Quali 3, que tenemos la verdad que una situación realmente complicada con lo que ha sido Charles Leclerc, que bueno, ya que estoy acá voy a hablar de él porque es el último en clasificación. Charles Leclerc se metió con lo justo a la Quali 3 y se quedó sin neumáticos blandos nuevos. Tuvo que hacer 2 intentos con neumático blando usado, que la verdad salió vivo de milagro del primer intento, porque en el primer intento pasó esto, que vemos que justamente lo publicó de Racer a las imágenes, a las capturas. No puedo poner obviamente el video por un tema de copyright, pero fue un trompo a la salida de la anteúltima curva a muy alta velocidad. Un Charles Leclerc que venía luchando con el coche de una manera tremenda con la parte trasera, que se lo vio en la sprint como largó y lo pasaron 3, 4, 5 coches en la largada, luchando con la parte trasera. Ahora nuevamente luchando con la parte trasera toda la clasificación hasta que llegó el inicio de Quali 3 y la terminó perdiendo. La verdad que peligrosísimo, fue un trompo a muy alta velocidad. Por suerte no se encontró con nada, hay mucha escapatoria en el circuito de Los Losail, hay escapatoria también de asfalto que te permite por ahí no dañar tanto el coche. Completamente destrozó sus juegos neumáticos, hizo un último intento con ya un neumático usado también y terminó a un segundo 174 en la última posición de la Quali 3, en la 10ª posición, pero como dijimos, creo que para Leclerc es una victoria que haya terminado vivo el día de hoy, porque es realmente ridículo, ¿no? Ese coche de la escudería de Maranello, que es increíble pensar que el año pasado a esta altura estaban luchando el subcampeonato,
que estuvieron a una posición de salir campeones del mundo, cambiaron completamente todo el coche debido a la llegada de Hamilton, la salida de Carlos Sainz, que puede ser uno de los movimientos que bueno, más injusto se ha visto y más ahora con el nivel que están demostrando, sobre todo Sainz en Williams y Hamilton en Ferrari. Pero bueno, en cuanto a esto, la verdad que una temporada que es para que estalle todo en la escudería. Veremos ya qué es lo que pasa de cara a 2026, pero es un equipo que sigue en estos ciclos, ¿no? En los ciclos de que por ahí casi logra algo, pero después se viene una debacle, cambian absolutamente todo y vuelven a repetir esos ciclos. Y la verdad que esta temporada está siendo absolutamente ridícula. Va a ser la única temporada en la era de efecto suelo que no logran una victoria, que van a terminar cuarto en el campeonato de constructores, superados por un equipo que corre con un solo coche como es Red Bull. Veremos de cara a mañana qué es lo que pueden hacer, pero Leclerc apuntará a tratar de pescar uno o dos puntitos. No da la sensación de que puedan hacer mucho más. Pierre Gasly, fenomenal trabajo del piloto francés, que la verdad que hay que sacarse el sombrero con el piloto del auto número 10, con Gasly, que terminó en la novena posición, a un segundo 90 del mejor tiempo, pero metiendo ese Alpine que es el noveno o último coche a quali 3. Tremendo trabajo. La verdad que se lo vio volando, se lo vio festejando de una manera tremenda. En la Quali 1 le eliminaron el tiempo, pero así todo con su segundo mejor tiempo de Quali 1 logró pasar en la 15ª posición. Después se metió a Quali 3 con una gran vuelta y en Quali 3 terminó en la novena posición el piloto francés, justo por detrás de Fernando Alonso. La verdad que sacándole una gran diferencia a su compañero de equipo y se lo ve mucho más fuerte en este fin de semana comparado con Franco. Gran trabajo de un piloto que a una vuelta es velocísimo, es tremendo y sigue demostrando esa gran capacidad que tiene de llevar un coche en el aire como es el Alpine y en estos circuitos tan fluidos, tan alta velocidad. La verdad que le va muy bien al piloto francés. Fernando Alonso, octavo, la verdad que no fue la clasificación que esperaban comparado con el día de ayer. Incluso Fernando Alonso quejándose, diciendo que desde julio venía largando del lado opuesto de la grilla, lo que dijo el piloto asturiano, hablando del lado sucio. Le tocó largar hoy, cayó de la cuarta a la sexta posición, comparado con el trabajo que hicieron los pilotos de Red Bull, y después en la sprint el ritmo se cayó muchísimo, ¿no? Incluso fue superado por Antonelli, pero bueno, da la sensación que ese Aston Martin va a mejorar una vuelta que en el ritmo de carrera. Veremos qué es lo que puede hacer el día de mañana. Da la sensación de que van a estar luchando ahí con Gasly por ahí la última posición para sumar puntitos, ¿no? Esos dos últimos puntitos. Pero sin duda es un equipo Aston Martin que a medida que avanza el fin de semana va retrocediendo, ¿no? En los fines de semana el sprint. Y sobre todo yo creo que es porque los demás van encontrando cosas. Alonso encuentra el límite de entrada y a los otros por ahí cuesta un poquito más. Carlos Sainz séptimo, como dijimos, gran trabajo de Carlos Sainz superando nuevamente a Alexander Albon, quedando bastante lejos del siguiente que era Hatchar. Carlos Sainz que sacó una bandera roja, lo estaban investigando por lo que había pasado, porque Carlos Sainz sale del boxes con un plástico, con un pedazo de cinta, algo, y queda a la salida de la curva 2, por lo que después del primer intento tuvieron que sacar una bandera roja. Así que la verdad que es rara la situación del equipo Williams ahí, pero yo creo que más no había, ¿no? Una clasificación muy buena de Carlos Sainz que superó a los dos Ferrari. El día de hoy, hablando justamente de lo que decíamos de Hamilton y Ferrari, bueno, Carlos Sainz que está, como dijimos, cerrando muy fuerte la temporada, otra vez superando a Alexander Albon, séptimo va a largar y sumó puntitos en la sprint. Bueno, probablemente lo pueda hacer si tiene una carrera limpia este día domingo con ese Williams que ya tiene prácticamente asegurada esa quinta posición en el campeonato de constructores. En cuanto a Isaac Hatchard, genial trabajo del piloto que probablemente el año que viene esté en Red Bull al lado de Max Verstappen. Sexta posición, no había más, otra vez superando por mucho, se metió justo a esa Quali 3 en la 10ª posición, pero después aprovechó a Isaac Hatchard el máximo para quedar sexto. 727 milésimas de diferencia con el mejor tiempo, pero más de una décima y media, casi 2 décimas con Carlos Sainz. Trabajo muy bueno de una Isaac Hatchard que está cerrando muy fuerte la temporada y que está superando a un Liam Lawson que está corriendo por su futuro y le pone la vara cada vez más alta a Isaac Hatchard. Así que fenomenal trabajo. Veremos qué es lo que puede hacer el día de mañana, si puede mantener ese Vicar en esa posición. Equipo Mercedes, cuarto y quinto para Russell y Antonelli. La verdad que para la diferencia que habían tenido por ahí todo el fin de semana, que venían teniendo en clasificaciones, un gran trabajo Antonelli de quedar a menos de 2 décimas de su compañero de equipo. Muy bien Kimi, que logró mejorar sobre su último intento, quedándose en la quinta posición, mientras que Russell no pudo mejorar en el último intento, fue el último que cerró vuelta, y si bien, a ver, mejoró el tiempo, no pudo mejorar posición, quedó a 11 milésimas del tiempo de Max Verstappen, así que da la sensación que por ahí tenía un poquito más Russell para meterse tercero por ahí delante de Verstappen, pero
no hizo un buen primer sector. Y bueno, eso lo arrastró a lo largo de toda la vuelta. Así que quedó en la cuarta posición. Veremos qué tan agresivo es. La verdad que los lados impares para alargar, sobre todo por ahí Verstappen, Alonso le costó un poquito más en la sprint que los lados impares. Veremos qué tan agresivo es. Russell no tiene nada para perder, mucho para ganar, porque si hay algún contacto delante puede ganar, puede lograr una victoria, porque tenemos a los tres primeros del campeonato ahí adelante, como estamos viendo. Y bueno, terminó además segundo en la sprint. La verdad que un trabajo muy bueno que está haciendo George Russell con ese Mercedes, que prácticamente se está asegurando el subcampeonato de constructores. Max Verstappen, no había más, es la realidad. 264 milésimas con el tiempo de Piastri. Max Verstappen, que se siguió quejando en clasificación de los problemas de rebote del coche. Hizo un buen primer sector, incluso mejora el tiempo de Piastri en el primer sector en el último intento, pero después se va arriba en el segundo y tercero. No tenía más ese Red Bull, que por momentos en clasificación estuvieron haciendo 2 vueltas de calentamiento, a diferencia de lo que hacían los Mercedes, a diferencia, perdón, de lo que hacían los McLaren, porque Russell por ahí también hacía 2 vueltas de calentamiento, pero bueno, no les alcanzó para poder clasificar ahí adelante. A ver, yo creo que Verstappen va a ser muy agresivo y que probablemente lo veamos salir de la 1 delante de Norris. Larga del lado limpio, el lado sucio un poquito más complicado. Hay que ver qué es lo que pasa entre los McLaren. ¿Qué es lo que creo yo? Que Lando Norris no va a arriesgar. Lando Norris, si termina tercero mañana con Verstappen segundo y Piastri primero, no tiene problemas. A ver, no creo que vaya a ser tan agresivo de querer meterse por delante de Piastri y arriesgarse un toque. Sí que lo mejor para él sería terminar en la segunda posición, pero lo tenés a Verstappen también bastante agresivo ahí. La verdad que una situación compleja. En la largada, Piastri sabemos que si pierde la primera posición, Lando Norris es campeón. Si Verstappen termina detrás de Norris, bueno, Verstappen se queda automáticamente sin posibilidades, ya que perdió un puntito el día de hoy, está a 25 puntos. Pero todo puede pasar. Curva 1, que es de muy alta velocidad, un circuito que ha dado problemas en el pasado en esa curva 1. Un Lando Norris que veremos qué tan nervioso está a la hora de largar. Así que creo que todo puede pasar con un Lando Norris que terminó segundo el día de hoy y que falló en el momento clave. ¿Por qué? Porque a principio, tras el primer intento de Quali 3, Lando Norris estaba delante de Oscar Piastri. Y cuando salen a hacer el último intento después de la bandera roja, Lando Norris comete un error en la curva 2, que se va un poquito ancho, tiene que desacelerar y ya no tenía combustible. Tiempo tenía para poder abrir otra vuelta, pero no tenía combustible seguramente y por eso abortó ahí la vuelta. La verdad que, bueno, no le costó tan caro porque no se le metió Max Verstappen. Perdió 2 puntos en la sprint con Piastri, está a 22. Si mañana termina segundo, se iría prácticamente a 15 puntos de diferencia. Que terminando en el podio es campeón en Abu Dhabi. Pero la verdad es que, obviamente, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar. Una carrera larga, a 2 paradas obligatorias, como sabemos. El tema de la grava, safety car que por ahí tiende a haber en este circuito. Así que todo puede pasar. Más, a ver, teniendo un Verstappen por detrás que sí o sí tiene que terminar por delante de Lando Norris para poder estirar el campeonato. Entonces, Verstappen, que lo vimos corriendo en la sprint, en DRS no se pudo tirar en ningún momento, pero que larga del lado limpio, del lado sucio y que por ahí pueda ser bastante agresivo Verstappen, sabiendo que si no salís por delante en la curva 1 es muy difícil adelantar en este circuito, que la verdad que fue una sprint muy aburrida, un circuito que no es para los Fórmula 1, un circuito que es imposible adelantarse. Sí, es muy lindo ver la velocidad a la que van las curvas, pero es un circuito que además acortaron la zona de DRS para esta temporada. Idea insólita por parte de la FIA, ridícula, que bueno, probablemente donde termine mañana la curva, justamente curva 1, como termina en posiciones, termina la carrera, porque además no va a haber tanta gestión de neumático, va a ser una carrera demandante físicamente, porque van a ser 2 paradas obligatorias, pero que va a ser incluso creo aún más difícil poder adelantar coche y que no tengamos variedad de estrategia, porque vamos a ver probablemente un blando medio el día de mañana la carrera o alguien de atrás que haga una estrategia inversa, pero no va a haber mucho más. Hablando del poleman, Oscar Piastri, récord de pista, 1.19.387. Tenemos a Oscar que logra su segunda pole en Qatar en cuanto a este fin de semana, ¿no? Porque se quedó con la pole de la sprint. Hace la pole para la carrera principal. Y Oscar, que, a ver, realmente es muy sorprendente, ¿no? Cómo llegamos a Qatar y Oscar Piastri en un circuito se siente cómodo. Bueno, no falló, ganó la sprint, descontó 2 puntitos y ahora está en la posición de llegar a 15 puntos de Lando Norris si terminan de esta manera, ¿no? Que Piastri ganando la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, Lando Norris quedando fuera del podio, si logra ganar acá y termina en estas posiciones sería campeón. Entonces todavía está bastante abierta la situación de Oscar Piastri, que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Como digo,
Veremos qué tan agresivo es. Yo pensé que había más posibilidad de que haya un toque entre los McLaren si quedaba al revés, si quedaba Norris por delante de Piastri, teniendo en cuenta que Piastri sí o sí tiene que terminar por delante de Lando Norris y por ahí podría ser más agresivo. Ahora hay que ver, si Piastri no tracciona también, Lando Norris tracciona mejor, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Se va a tirar? ¿No se va a tirar? ¿Qué tan agresivo va a ser a la hora de cerrar Oscar Piastri? ¿Va a tratar de buscar algún que otro, bueno, alguna forma de que Lando Norris salga complicado la curva 1? Bueno, todo esto puede llegar a pasar porque, a ver, Oscar Piastri tiene que ganar la carrera, pero Lando Norris tiene que realmente perder más puntos. Si Piastri gana y Lando Norris queda tercero, realmente tiene una posibilidad aún mayor de llegar con más chances a Abu Dhabi. Así que sin dudas, trabajo fenomenal de un Oscar Piastri que ha hecho toda la perfección este fin de semana. Y como dijimos, en el primer intento de 40 estaba justo por detrás de Lando Norris, pero cuando tuvo que responder, cuando tuvo que hacer la vuelta bajo presión, Norris se volvió a equivocar como lo hizo el día de ayer y Oscar Piastri respondió de una manera tremenda haciéndose con otra pole en este circuito. La verdad que trabajo fenomenal. Recordemos que acá lleva ganada las 13 sprints que ha corrido. Un gran trabajo. Y además, bueno, siempre ha estado en el podio. Ahora está ante la posibilidad de tomarse revancha y de lograr una victoria. Creo que vamos a tener una carrera que probablemente se decida en la primera curva, no en esa largada, porque después, como dijimos, es muy difícil de adelantar y más cuando los McLaren están con aire limpio adelante, es aún más complicado que alguien los pueda superar con un ritmo tremendo y siendo bastante superiores este fin de semana. Cierro para acá con el resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.